Vamos a hablar ahora con Guillermo Valdés. Normalmente viene los miércoles, pero ayer transmitimos la entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Guillermo, gracias por recibirnos esta noche. ¿Cómo estás? Nuestro colaborador en Milenio Diario y Milenio Televisión. Guillermo, buenas noches. Al contrario, muy bien, Azucena, buenas noches. Gracias, Guillermo. Pues ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo en Milenio hora y media, un poquito más aproximadamente. Reafirma su postura respecto a la reforma energética, educativa, ley de seguridad, el nuevo aeropuerto. Él dice que al menos estos 4 los va a echar para atrás. ¿Qué opinas en general de lo dicho ayer por Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que tú has visto en él, Guillermo? Bueno, pues mira, yo creo que hay un poco más de precisión y definiciones en términos a sus posiciones con respecto a las reformas estructurales. Ya claramente dijo: yo estoy en contra, no me gustan y van para atrás. Lo que no queda muy claro son los cómo, porque, por ejemplo, la evaluación educativa, que es uno de los componentes centrales de la reforma en materia de educación, está ya inscrita como una parte de la Constitución, la educación de calidad, y entonces pues es muy probable que no le alcance ni siquiera para tener mayoría simple, más difícil que tenga mayoría Calificada, ¿no? de 2/3 partes. Entonces queda en el aire el tema de cómo le va a hacer para aterrizar sus propuestas. Y no solo en términos legislativos, de si, bueno, él podrá tranquilamente enviar sus iniciativas de reforma a la Constitución, estaría en veremos si la viabilidad de que, cuando menos en los 3 primeros años, que difícilmente va a tener esa mayoría, lo pueda lograr. La otra, también le faltan cosas muy concretas en sus definiciones. Por ejemplo, cuando Aguilar Camín le preguntaba mediante qué mecanismo va usted a detectar los 500,000 millones de pesos que dice que va a utilizar para los subsidios a los jóvenes, las becas educativas y las contrataciones a los 2,600,000 jóvenes, sí, pues se quedó en generalidades y nunca dijo cuál iba a ser el mecanismo concreto para detectar ese dinero y para asignarlo a los fines que... Lo mismo en materia de seguridad, por ejemplo, la oferta de bajar entre 30 y 50% todos los delitos y la inseguridad en el país en los próximos 6 años, nunca quiso aclarar qué va a hacer con, en términos del ejército. Medio dejó ver de que no lo va a sacar de las calles, sí, no precisó nada de la gendarmería. Él cree, por ejemplo, que la coordinación es la clave de la política de seguridad, exactamente lo mismo que planteó el presidente Enrique Peña y en el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que todo era problema de coordinación. Se coordinaron, según ellos, muy bien los 5 años y tenemos una inseguridad del doble de hace 5 años. Entonces, no aprende que el tema no es un problema de coordinación, de gestión. Se puede mejorar la gestión de las políticas de seguridad, pero coordinación ¿para qué? Y segundo, hay un problema de capacidades. O sea, los ministerios públicos, por ejemplo, si quieres reducir la inseguridad, necesita reducir la impunidad. Y cada ministerio público en este país tiene que atender al año cerca de 460 delitos. Ningún ministerio público tiene capacidad para resolver 460 delitos, sí, del 7% que se denuncia. Entonces, o se incrementa sustantivamente el número de policías, de ministerios públicos, se les da mucho mayor capacidad, mucho mayor equipamiento, o no vamos a poder resolver el problema de seguridad. Entonces, el problema... Nos queda mucho más claro, ¿no? Que tú lo dices muy bien al principio, nos queda más clara su postura. Los qué es, pero los cómo siguen en el aire, y en algunos casos los cómo son claramente insuficientes, ¿no? Por ejemplo, esto de nadie se opone, y creo que es muy bueno que haya la política de prevención y de atender
una de las causas de la inseguridad que puede ser las condiciones socioeconómicas muy adversas de los jóvenes. Eso creo que es correcto y no es objetable, ¿no? El problema es que mientras ya tienes el incendio, pues la prevención no te resuelve el incendio que ya tienes en la pradera, ¿no? Y entonces... Es lo que decíamos anoche, tiene que ser paralelo, ¿verdad? Tiene así que ser es. paralelo, Entonces, por supuesto. yo creo que, pues bueno, la gran carencia siguen siendo los comos. Hay unos comos irrealizables y que no serían eficaces, pero bueno, pues ojalá y vaya afinando sus propuestas. Bueno, pues vamos a escuchar a los demás y que cada quien se vaya forjando su criterio. Ahora con las propuestas, luego creamos los comos y vamos si sucede. Además, no es tan sencillo tampoco. Guillermo, antes de despedirnos, cuéntame cómo les fue justamente a los 3 candidatos en la reciente encuesta GEAISA que describiste ayer en tu columna en Milenio Bueno, mira, Diario. lo que traemos en la última encuesta es una tendencia de crecimiento de López Obrador de 4 puntos con respecto a la de diciembre, y en este sentido pues detecta el mismo movimiento que otras encuestas de un crecimiento de López Obrador. En el caso de nosotros es mucho más modesto. El Ricardo Anaya se estanca en 23. Esto puede leerse de manera positiva, de que los ataques y todas las sospechas de corrupción no lo tumbaron, pero también puede leerse de parte negativa de que no está creciendo Ricardo Anaya, que sí había estado creciendo anteriormente. Y en tercer lugar, MIT se queda con 20%. Prácticamente el mismo nivel de votación que tenía hace 3 meses, está en 20, estaba en 19 en diciembre. Entonces, lo que nosotros traemos pues es una fotografía de la distribución de intenciones de voto semejante a todas en términos del ordenamiento de cómo están los candidatos, pero diferente en términos de las distancias entre cada uno de los 3 contendientes. Hay otras encuestas que todo mundo conoce que están mucho más abiertas, lo que hay otro grupo de encuestas que está más cerrado el resultado, y ahorita pues lo que nos dicen estos 2 grupos de encuestas es que son 2 escenarios probables. No hay manera de averiguar cuál es la correcta y cuál es la falsa, pues sí, porque eso no lo podrá determinar, ¿no? Pues el día de la elección. Claro. Ahora, conforme se acercan la fecha de las elecciones, estas discrepancias en las encuestas normalmente tienden a converger. Vamos a ver en las próximas encuestas, nosotros vamos a levantar 3 encuestas más de aquí a la elección para ver en qué sentido van convergiendo, si hacia una ventaja más amplia, que puede ser el caso si Ricardo Anaya no empieza a ponerse las pilas y hacer una campaña mucho más enfocada contra López Obrador y ya no contra José Antonio Meade. Pero bueno, pues ya veremos ahora que arranquen las campañas qué pasa. Y lo estaremos platicando, Guillermo, como siempre. Gracias, nos vemos la próxima semana. Al contrario, gracias. Buenas noches a Buenas Susana. noches, gracias.